Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Una de las cosas que normalmente, y sobre todo en gente que no se dedica o que no lleva mucho tiempo dedicado a los procesos internos en empresas, es cuáles son las herramientas básicas que se deben utilizar. Estoy pensando en esos emprendedores, en esos pequeños o en esos jóvenes empresarios que están empezando su actividad profesional y que saben o intuyen que debe de haber una forma más sencilla de hacer las cosas, pero nadie les ha explicado cómo hacerlas. Hay una serie de herramientas que se confunden muy a menudo y que además no se tienen muy claras en el imaginario popular, que además influyen bastante en el tema de la transformación digital. Y si recordáis un poco el audio que en el programa anterior nos compartía Carlos Palau, pues hay una serie de elementos que ya de por sí son elementos o herramientas digitales que además contribuyen a digitalizar toda una serie de procesos. Si bien es cierto que esas herramientas o esos elementos muchas veces no se conocen en profundidad. Uno de los mayores problemas o diferencias, quizá, o uno de los mayores, podríamos llamarlo problemas, que me encuentro es el saber diferenciar el tipo de herramienta que necesitamos. Y en concreto hay dos herramientas que generan bastantes dudas, sobre todo en todos aquellos, en aquellas pequeñas, medianas empresas o empresas de nueva creación que no están acostumbradas a utilizar este tipo de herramientas. Estoy hablando del CRM y del ERP. El CRM y el ERP son programas de software empresarial y a menudo en empresas pequeñas o en empresas medianas que no los han utilizado nunca, o incluso en empresas de nueva creación que nunca lo han utilizado, es muy fácil que confundan las funcionalidades de cada uno. El CRM, ya he explicado aquí muchas veces, es una herramienta básicamente comercial o de ventas o de marketing y ventas. Ya sabéis que yo particularmente pienso que todo en la vida es venta, pero que además el marketing solamente es una parte más de las ventas. De hecho, la parte de las ventas que se produce sin tener el cliente delante, ¿de acuerdo? La parte de marketing es todo aquello relacionado con la venta, en lo cual el cliente todavía no está delante nuestra, y la parte de ventas en sí sería toda aquella parte en la cual desarrollamos nuestra actividad de ventas, pero ya con el cliente delante. Ya, si queréis, hay un episodio anterior en el que hablé de las diferencias entre marketing y ventas. Podéis entrar en la página vendedorprofesional.com, donde están todos los episodios anteriores, desde el primero. Entráis ahí, buscáis en el buscador, buscáis diferencia entre marketing y ventas, y ahí tendréis el acceso al episodio. Y en ese episodio explico las diferencias entre uno y otro. Pero como digo, el CRM básicamente es una herramienta de venta, de marketing y ventas, ¿de acuerdo? Es una herramienta que gestiona relaciones con los clientes. De hecho, de ahí su nombre, Customer Relationship Management, y no deja de ser más que una base de datos. Una base de datos muy grande con un montón de tablas, y en esas tablas almacenamos desde datos de clientes, nombres, decisores, teléfonos, direcciones, cuentas bancarias, contactos realizados, seguimiento de pedidos, reclamaciones, todo lo que tiene que ver directamente con nuestra relación con el cliente, ¿de acuerdo? Si consultáis en la página de Vendedor Profesional, sabéis que también hay un vídeo sobre cómo cambiar de atención al cliente a experiencia de cliente, ¿de acuerdo? Un vídeo de una charla que di en el programa Ser Empresarios de la cadena Ser aquí en España. Bueno, pues hablaríamos un poco de esto, de todo lo que pudiéramos controlar de nuestra experiencia de cliente, ¿de acuerdo? De todo lo que desarrollamos en la experiencia de cliente, todo lo que tiene que ver con la relación con nuestros clientes. Todo esto se podría controlar con un CRM. Además, estos CRMs ya actuales pueden tener datos de distintos departamentos, ¿vale? Pueden tener datos
Dentro de esa base de datos pueden tener datos de departamentos de venta, de marketing, de cobros, de logística, pero normalmente la diferencia con el ERP es que en este CRM esos datos, todos esos datos son visibles pero no están integrados en ningún caso. ¿De acuerdo? No se trata de procesos integrados, sino únicamente de respuestas o consultas a la base de datos. Si sabéis un poco de SQL y de bases de datos, sabréis lo que son las consultas, si no, quedaros simplemente con eso, con que normalmente la relación que nosotros tenemos con otros departamentos como cobros, logística y tal, cuando se ve en el CRM, se ve como consultas, no como procesos integrados. ¿Qué es un ERP? Bueno, pues un ERP es algo mucho más complejo, mucho más complicado. Es un programa de planificación de recursos empresariales, ¿de acuerdo? Enterprise Resources Planning. Y al final, lo que hace un ERP es integrar herramientas de distintos departamentos para automatizar tareas. Por así decirlo, en vez de que una vez que yo preparo un pedido, cojo ese pedido, relleno, imaginad un proceso básico antiguo de ventas, ¿de acuerdo? Yo tomaba un pedido en una hoja de pedido, esa hoja de pedido luego se la pasaba al departamento de almacén, por ejemplo, en el almacén miraban la hoja de pedido, mira, mejor aún, tomad como, por ejemplo, un restaurante, ¿de acuerdo? En el restaurante, vosotros vais al restaurante, vienen con una hojita, os toman la comanda, esa hojita luego se la pasan a la cocina, ¿de acuerdo? Y en esa hojita se van apuntando cosas y el de la cocina lo que va cocinando lo va tachando de esa hojita. Y una vez que se ha acabado, cuando tú pides la nota, entonces alguien tiene que ir, cuando tú pides la cuenta al final de la comida y quieres pagar, alguien tiene que ir, coger esa hojita, ver todo lo que se ha apuntado en esa hojita, mecanizarlo o calcularlo mediante una calculadora o si es bueno y es rápido y ágil mentalmente, puede calcularlo mentalmente, te hace la cuenta y entonces te cobra, luego va a la caja, mete el dinero que tú le hayas dado o si tiene que cobrarte con tarjeta con un datáfono, pues tiene que venir con el datáfono, marcar, tal. Vale, pues todo esto, si consiguiéramos integrarlo de alguna forma para que no tuviéramos que ir con ese papelito para arriba y para abajo y que todo eso se generara automáticamente, ¿de acuerdo? No sé, estoy pensando, por ejemplo, imaginad un restaurante de los más modernos o de los más nuevos o incluso de los más automatizados, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en un Foster Hollywood, ¿de acuerdo? Hablo del Foster Hollywood porque es uno que conozco muy bien, pero vamos, cualquier cadena de restaurantes de comida más o menos preparada y que sea bastante moderno, pues estará en esa situación. El pedido nos lo toman normalmente en una máquina, esa máquina automáticamente genera una serie de pedidos, por un lado en la zona de bebidas, por otro lado en la zona de cocina, y automáticamente esa máquina, ya si hay alguna promoción, te ha identificado como cliente y te ha aplicado la promoción y cuando tú pides la cuenta no tiene que alguien hacer los cálculos, sino simplemente apretar el botón de imprimir cuenta y automáticamente imprime la cuenta con todo lo que esa máquina ha calculado, ¿vale? Bueno, pues eso sería algo integrado. Muy bien, pues esa sería la base de un ERP. La base de un ERP significaría integrar lo más posible todas las tareas y de esa forma también para los supervisores, para los gerentes, para los responsables o directores, es más fácil tener una supervisión total de la empresa o un control total de la empresa, ya que en cada momento nosotros podemos ver qué se está haciendo en cada departamento, por así decirlo, de la empresa, ¿de acuerdo? Porque todo está automatizado, todo está regido por una serie de bases de datos comunes que además interaccionan entre ellas y se intercomunican entre ellas y yo simplemente tengo que lanzar consultas a cualquier sitio del proceso y me dice en cada momento en qué situación está y cuántos clientes tengo de cada situación o si hay algún proceso que esté enganchado o si hay algún proceso que se haya retrasado. Con respecto a los ERPs, tengo que daros dos informaciones muy, muy específicas. La primera es que no sirve de nada si todos los departamentos no están conectados. Hay muchos ERPs que funcionan a nivel interdepartamental,
funcionan a nivel departamental. Y entonces nos encontramos con que tienen un módulo, y estoy hablando de ERPs, estos software de alto nivel, estoy hablando de Microsoft Dynamics, estoy hablando de SAGE, estoy hablando de SAP, de Oracle, todos estos softwares normalmente se implementan en base a departamentos. Pues, oye, pues vamos a implementar el departamento de contabilidad, vamos a implementar el departamento de logística. Vale, pues ya os voy a decir una cosa. Si el ERP no integra todos los departamentos, no es realmente útil, porque tarde o temprano va a haber transferencias manuales y ahí es donde va a haber errores, ahí es donde va a haber retrasos, ahí es donde va a fallar el proceso. Dicho esto, podéis preguntaros, vale, Carlos, pero ¿qué monto yo? O sea, acabo de montar mi empresa o tengo mi empresa pequeñita, estaba pensando en hacer algo rápido, sencillo, para mejorar mi digitalización, para transformarme digitalmente. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué monto? ¿Un ERP o un CRM? Bueno, pues el ERP normalmente es muy costoso y necesita una gran integración. El CRM, por contra, es muy sencillo y además se puede montar casi sin ayuda de un consultor en pocas horas. Además se puede cambiar muy rápidamente de un CRM a otro, exportando bases de datos de CSV y pasándolas a nuevos CRMs. Mi consejo sería que te hicieras 3 preguntas. La primera es, ¿tus sistemas y departamentos pueden comunicarse entre sí? Porque a lo mejor te encuentras con que tus sistemas o tus departamentos no pueden comunicarse entre sí. Imagínate una empresa deslocalizada o imagínate una empresa que se dedique al dropshipping, que es que yo vendo, pero resulta que lo sirve otra persona. Bueno, pues a lo mejor lo que yo necesito ahí es un buen CRM con un buen control de pedidos. Pero es absurdo que me lance a integrar un ERP si resulta que toda la parte de logística y seguimiento de paquetes no lo puedo hacer en mi sistema. La segunda pregunta que tendrías que hacerte es, ¿necesitas integración de verdad y automatización de tareas? Sí, ya Carlos Palau ya lo explicó en el programa anterior. De acuerdo que hacer las cosas más rápido siempre es bueno y siempre es mejor. Y hacer las cosas de forma más eficiente y más barata siempre es bueno y siempre es mejor. Pero ¿realmente va a compensar ese gasto que vas a hacer? Ya os digo yo que en el caso de los CRMs siempre o casi siempre se compensa el valor de un CRM, porque el CRM es barato. Ahora, en el caso de los ERPs me he encontrado muchas empresas que han integrado un ERP y que se han gastado 8 o 10.000 euros en integrar un ERP y que luego no lo han llegado a amortizar nunca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿necesitas integración y automatización de las tareas? ¿Se pueden integrar y automatizar tus tareas? Porque a lo mejor son tareas que no puedes integrar o no puedes automatizar. Si eres una empresa de transporte o si eres una empresa de manufacturas industriales, a lo mejor la automatización y la integración de tareas que haces no justifica el precio que pagues por un ERP. La última de las preguntas que tienes que hacerte es si estás dispuesto a asumir las tareas de mantenimiento, porque esa es otra de las cosas que la gente no tiene claras. Es que invertir en un CRM o invertir en un ERP requiere tareas de mantenimiento. En un CRM muy pocas, ¿de acuerdo? Algo de limpieza de base de datos, algo de control de base de datos y algo de seguimiento del funnel. Pero en un ERP hay que estar al día de todo el tema de la integración, de todo el tema de automatizaciones, que no fallen las automatizaciones. Entonces, si no tienes a nadie que pueda responsabilizarse de esas tareas de mantenimiento o simplemente no quieres asumir esas tareas de mantenimiento, mi consejo es que nunca jamás montes un ERP. Porque delegar las tareas de mantenimiento a personal externo a tu empresa va a ser muy costoso y sobre todo muy lento. Todo el tiempo que vas a ganar automatizando tareas lo puedes perder esperando que, pues eso, el consultor que te ha implementado el ERP venga al cabo de 24 o 48 horas porque es que te ha fallado una automatización. Y el problema está en que cuando falla una automatización, la gente no se como está tan acostumbrada a esto lo hace solo la máquina, luego no se acuerda de resolver problemas y te puedes encontrar con que no saben hacer las cosas porque eso lo hacía la maquinita sola. Entonces,
Si no vas a tener a nadie que pueda asumir las tareas de mantenimiento, o no vas a querer hacerlo, o no vas a querer pagar a alguien por ello, mi consejo es que no montes nunca un ERP. 2 últimos consejos. Busca siempre un proveedor serio, que además tenga los recursos directamente o trabaje con recursos en la nube. Y que además tenga recursos escalables, ¿vale? Que tenga módulos de ampliación o que pagues licencia por usuario, que si necesitas más usuarios, simplemente pagando más licencias tengas suficiente. Huye, por ejemplo, de esos integradores, de esos proveedores que a lo mejor te dicen, no, nosotros tenemos el módulo de contabilidad, el módulo de seguimiento de paquetes, el módulo de tal, el CRM, pero no tenemos un módulo de integración de los recursos humanos. O no tenemos el módulo de integración de cobros, de gestión de cobros. Pues huye de ellos, porque tarde o temprano vas a necesitar la integración total de tus sistemas. Y por último, el último consejo es que designes una persona, ya te lo he dicho, esta persona específica para el mantenimiento tanto del CRM como del ERP. Me da igual que sea uno de otro. Si es del CRM, esa persona de mantenimiento tendrá bastante menos trabajo que hacer porque únicamente tendrá que hacer pequeñas labores de mantenimiento diario que le pueden llevar 15 o 20 minutos de limpieza de base de datos, de optimización de base de datos y todo esto. Pero en el caso del ERP sí que necesitará estar más tiempo. En cualquiera de ambos casos tienes que designar una persona específica dentro de tu empresa para el mantenimiento de esa herramienta. Espero que te haya sido de ayuda esto a la hora de elegir si necesitas o si quieres una ERP. Pues si lo quieres, lo necesitas y crees que te va a ser útil, pues que lo hayas aprovechado. Y si pensabas que lo necesitabas, pero ahora te has dado cuenta de que no estás dispuesto a asumir todas las necesidades que requiere el integrar este tipo de herramientas, pues espero que también te haya servido, porque esto también te habrá ahorrado tiempo.